Gabón, eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenas noches y gracias por venir a esta actividad que se mete dentro de la Noche Europea de las y los investigadores que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, el área de cultura del Ayuntamiento de Bilbao. Y en esta serie de conversaciencias que llamamos, bueno, hoy el tema que vamos a tratar es el tema del cambio climático. El cambio climático y la urgencia que tenemos de una necesidad de una nueva relación entre la naturaleza, la economía y la sociedad. Y para ello tenemos el privilegio de contar con dos investigadores que tienen un papel muy activo en este ámbito, dos investigadores de prestigio, María José Sanz y Unai Pascual, que posteriormente les voy a invitar y les voy a presentar. Y esta actividad fundamentalmente va dirigida a todos nosotros. Entonces, sí me gustaría que tuvierais un papel activo en esta conversaciencia y que no tuvierais ningún tipo de inconveniente a la hora de preguntar, comentar lo que consideréis oportuno. La estructura del evento va a ser la siguiente. En primer lugar, María José Sanz va a dar una presentación. Posteriormente Unai Pascual va a dar su punto de vista, su comentario, y posteriormente nos vamos a sentar aquí en el escenario y vamos a comenzar un intercambio de ideas, una conversación donde vosotros vais a ser los protagonistas, ¿no? Muy bien, entonces, en primer lugar va a intervenir María José Sanz y voy a dar una muy breve reseña de cada uno de los intervinientes para que los podamos localizar, ¿no? Qué es lo en qué han participado o qué están haciendo actualmente. Bueno, María José Sanz es profesora Iker Basque y directora del Basque Center for Climate Change, lo que se conoce como BC3. Fue directora del programa de efectos de la contaminación del aire y ciclo del carbono en el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo de Valencia, mientras asesoraba al Gobierno de España en el uso de la tierra y asuntos forestales. Y cabe destacar que ha sido la coautora también del IPCC, los informes que sacan los paneles intergubernamentales del cambio climático, por lo cual recibió también, fue partícipe de este informe, el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Y ha colaborado en esta serie de informes desde el 2003 hasta la actualidad. Pues, María José, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Egunon. Lo del Premio de la Paz, que conste que fue compartido con Al Gore y que nosotros éramos 5.000 y él era 1, ¿vale? Y era de la paz, ¿eh? Pero bueno, o sea que no tiene que ver con la ciencia. Hoy lo que os voy a intentar dar a todos es una especie de visión, no muy profunda, algo superficial, pero que nos haga reflexionar sobre lo que es el cambio climático y por qué la urgencia, ¿no? Y de la crisis climática. Y espero que Unai, pues, después apunte que, bueno, pues que esta crisis que vemos como climática tiene otras connotaciones y está combinada con otras crisis, ¿no? A ver si no me equivoco. ¿Se puede bajar la luz de aquí? ¿Intento? Ahora, sí, perfecto. Bueno, primero empecemos por el principio, ¿eh? Y el principio es que estamos haciendo un uso de los recursos naturales. O sea, los ecosistemas, el medio terrestre y marino nos sustentan. Y el uso de estos recursos se ha triplicado desde 1970. Es decir, que desde hace varias décadas, muy pocas décadas, hemos triplicado el impacto en uso de recursos que tenemos sobre el planeta. ¿Por qué? Pues porque nuestra población se ha duplicado, porque nuestro Producto Interno Bruto se ha cuatriplicado, a nivel global estamos hablando, y per cápita se ha duplicado. Y hemos casi cuatriplicado la extracción de materias primas. ¿Esa es la distribución de este uso de recursos naturales y sus impactos ambientales homogéneo en el planeta? No. Y no lo es, pues porque el consumo doméstico en hogares con bajo presupuesto, por decirlo de alguna forma, tienen una huella mucho más pequeña que si nos vamos a hogares medios o hogares con recursos más altos.
Y lo mismo ocurre con la huella que estamos dejando. Es decir, las familias que tienen un presupuesto familiar más bajo tienen una huella mucho más pequeña que si nos vamos a familias con recursos más altos, ¿no? También tenemos que observar que hay un estado y unas tendencias en cuanto a cambios en la superficie, producción y motores de cambio que han cambiado muchísimo. Pues si vemos la tendencia entre 2015 y 2060 y la proyectamos, pues lo que veremos es que vamos a duplicar la extracción de materiales, vamos a incrementar un 20% probablemente el área agrícola, vamos a incrementar el uso de pastos un 25%, vamos a reducir la superficie forestal un 10% y podríamos reducir también un 20% los hábitats naturales, ¿no? Estas son proyecciones, ¿no? Pero te dan una idea de hacia dónde vamos y de dónde venimos. Entonces, el rápido crecimiento y la ineficiencia que estamos experimentando en el uso de estos recursos naturales van a continuar y están generando una presión insostenible sobre el planeta. Y aquí voy a hacer algunos apuntes para que un poco, también para generar esa reflexión. Fijaros, si determinamos de las frutas y hortalizas que se producen en el mundo, cuántas no acaban alimentándonos, pues es un 45%. Si hablamos de raíces y tubérculos, otro 45%. Si hablamos de cereales, un 30%. Si hablamos de legumbres y de oleaginosas, un 20%. En carne, un 20%. Y en productos lácteos, un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos produciendo, no estamos alimentando a todo el mundo, eso todos lo sabemos, pero además tenemos unas pérdidas, unos desperdicios muy considerables. O sea que no somos eficientes. Y daos cuenta, esta gráfica lo que muestra es el desperdicio en nuestras casas y el desperdicio en la producción, el almacenaje, las pérdidas que hay ahí, ¿no? Y veis pues, que hay una considerable fracción de desperdicio en los países más desarrollados que ocurre incluso dentro de nuestros propios hogares, que van de la nevera al cubo de basura, por decirlo de una forma gráfica, ¿no? Este desperdicio es mucho menor en países que tienen economías en desarrollo. Aquí tienen problemas, o siguen teniendo problemas, pero son prácticamente iguales de desperdicios en el transporte, pérdidas en el almacenaje, etc., ¿no? Entonces, estos son apuntes interesantes, ¿no? Para quedárnoslos ahí. Esto es una foto que a mí me impactó cuando yo la vi en el National Geographic. Esto es una foto de las dietas de una familia en el Nepal, de una familia en Bolivia, una familia en Estados Unidos y una familia en Alemania. Entonces, si os dais cuenta, de aquí y aquí, todo está envasado, son productos preprocesados, etcétera, etcétera. Es decir, que en las últimas 2-3 décadas, las dietas en las economías avanzadas han cambiado radicalmente y además han generado una serie de otros impactos ambientales, como la utilización del plástico, la utilización de los embalajes, etcétera, etcétera. El crecimiento de la población. Esto es el crecimiento de la población en áreas urbanas entre 2000 y 2015. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es, bueno, pues que hay un incremento notable en áreas urbanas en todo lo que sería el sur global, sobre todo en el África subsahariana, en Asia y en la India. Mientras que en Europa se mantienen los tamaños de ciudad, están creciendo menos o en algunos casos están incluso decreciendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si consideramos que lo que hemos visto antes es lo que está pasando aquí, cuando esto se convierta en lo que tenemos en el norte, con ese crecimiento urbano tan importante, pues va a ser muy difícil, o vamos a tener que poner mucha atención a cómo gestionamos los recursos, cómo hacemos un uso eficiente de esos recursos. Y aquí lo que veis en azul básicamente es que no hay cambio en la población, y aquí lo que veis en rojo es que hay un incremento importante de la población. O sea que el modelo que van a seguir estos crecimientos es muy importante, porque están creciendo muy deprisa y hay muchísima más gente. Luego tenemos el problema de las emisiones, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa, o una de las causas del cambio climático, son también un indicador de cómo estamos utilizando estos recursos. Aquí veis, por ejemplo, el crecimiento de las emisiones en China. Y veis que, bueno, que a partir de 2000 China dio un salto enorme,
luego se ha estabilizado y está creciendo bastante menos. Mientras que la Unión Europea está decreciendo lentamente y Estados Unidos también, pero la India está creciendo. Es decir, que las economías se han desarrollado con un modelo que es muy similar al modelo que generó estas emisiones en el norte global. Y de esa forma, pues lo esperable es que sea mucho más difícil reducir las emisiones a nivel global. Y esta sería la tendencia de todos los demás, ¿no? Que no son ni China, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea o India, ¿no? Y aquí algo interesante es que estos son las emisiones totales, ¿no? Pero aquí tenéis la emisión per cápita. Entonces, daros cuenta, la emisión per cápita en Estados Unidos sigue siendo con diferencia la más alta. Seguida de Rusia, que tuvo el colapso de la economía rusa en los años 90, entonces bajaban las emisiones per cápita y se están empezando a recuperar muy levemente. Japón, la Unión Europea, que están bajando lentamente, el resto del mundo y la India. Fijaros las emisiones per cápita de la India, son muy, muy bajas. ¿Esto qué quiere decir? Que si todos copiamos el modelo de desarrollo de Estados Unidos, acabaremos con emisiones per cápita de este estilo. Mientras que ahora las emisiones que estamos viendo aquí corresponden a emisiones per cápita muy diferentes. ¿Pero qué es el cambio climático? Pasemos al tema que nos ocupa hoy. Bueno, el cambio climático, el clima cambia por forzamientos naturales y forzamientos antropogénicos. Entonces la pregunta, y sabréis que ha habido mucho negacionismo, de que esto no lo hacemos nosotros, son causas naturales. Yo aquí os voy a intentar demostrar que eso no es así. Aquí veis que las causas naturales, bueno, pues ahora tenemos un volcán en La Palma, y es una de las causas de emisiones de gases de efecto invernadero importantes. También las manchas solares pueden cambiar el clima. Pero daos cuenta, esto es un gráfico retrospectivo entre el 79 y el 2013. Y aquí veis, por ejemplo, la explosión del Pinatubo, que en este caso enfrió la atmósfera por la emisión de partículas durante un periodo de tiempo breve. Aquí tenéis, por ejemplo, un fenómeno extremo del Niño en que hubo un calentamiento. O sea que sí que es verdad que las causas naturales inciden en la variabilidad que vemos en la temperatura, en la diferencia de temperatura sobre el promedio. Pero daos cuenta, si nos vamos a las causas antropogénicas, por ejemplo, una causa antropogénica que a veces se nos olvida, el cambio de uso del suelo. Es decir, si yo deforesto y cambio las propiedades del suelo, cambio la forma en que el suelo tiene de intercambiar calor con la atmósfera. Cambio el albedo, y además añado CO2 porque estoy eliminando la vegetación, o sea que estoy contribuyendo. Y es antropogénico porque lo estoy causando yo, lo que estoy causando como alguien que está aprovechando esos recursos. La movilidad, el transporte, el uso de combustibles, la generación de combustibles fósiles, etc., ¿no? ¿Cómo sabemos que esto y esto son diferentes y que es esto lo que estamos viendo? Bueno, pues muy fácil. Lo que hacemos es básicamente que cogemos la línea negra es la temperatura que estamos observando, el incremento de temperatura que observamos entre 1850, o sea, la época preindustrial, y el año, en este caso 2010 o así. ¿Qué hacemos? Cogemos y decimos, vale, si no hubiéramos emitido todos estos gases de efecto invernadero y no hubiéramos cambiado la relación, o sea, no hubiéramos deforestado, ¿qué es lo que hubiera ocurrido con la temperatura? Pues hubiera ocurrido la línea azul. Si yo, en los modelos de que dispongo, introduzco esto, lo que me sale es la línea roja. ¿Esto qué me está demostrando? Que esa diferencia entre la línea negra y lo que hubiera tenido si no hubiera insertado estos gases de efecto invernadero, pues obviamente está causado por ellos. Y esa es la forma que tenemos de demostrar que hay una atribución clara del incremento que estamos viendo anormal de temperatura por los gases de efecto invernadero. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, el sistema climático tiene inercia, es decir, que aunque nosotros ahora mismo paráramos de emitir gases de efecto invernadero, el sistema sigue teniendo una cierta inercia, ¿no? Y aquí pues lo represento, pues por ejemplo, cuando un camión lleva una tonelada de carga y frena, la carga se le desplaza. Pues esto es lo mismo, hay una inercia en el sistema climático. Aunque yo pare el camión, va a seguir durante cierto tiempo. Y luego hay otro punto interesante que se está empezando a considerar, que es el tema de los puntos de no retorno. O sea, es decir, el sistema climático tiene puntos en los que llega un momento que hay una especie de
de umbral, que si lo sobrepasas hay un cambio brusco. Y estos puntos de no retorno están relacionados con determinados procesos que algunos pues conocemos, por ejemplo, pues la capa de ozono, lo que sería la desaparición del hielo en el Ártico o en Groenlandia, los monzones, el reverdecimiento de la zona del Sahel. En fin, hay una serie de procesos que conocemos que pueden pasar ciertos umbrales si sigue incrementándose la temperatura y puede haber un cambio más brusco de lo que estamos observando ahora mismo. Entonces, estos dos conceptos son interesantes. ¿Por qué? Porque tenemos que concienciarnos de que tenemos que actuar, pero aunque actuemos, todavía vamos a ver efectos. Y si no actuamos, esos efectos pueden ser disruptivos. Y eso lo tenemos que grabar a fuego en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues este es el último informe del IPCC que salió en agosto. Y lo que se está viendo es que las olas de calor se han observado prácticamente en todas las regiones del mundo ya, con mayor frecuencia de la habitual. Que eventos de precipitación extrema se están observando en muchísimas regiones del mundo. Y en algunos sitios se empieza a intuir, aunque no hay suficiente información sobre ello, pero en prácticamente la mitad de las regiones del mundo se están observando eventos extremos que son atribuibles en precipitación al incremento de temperatura. Y lo mismo ocurre con las sequías y con los cambios en la agricultura. Es lo mismo, estamos empezando a ver un incremento de las sequías en muchas regiones del mundo. Y otra cosa interesante, y aquí he puesto el caso de los eventos de las olas de calor, y lo que está pasando es que estamos ahora mismo a 1 grado, ¿vale? Si nos comparamos con periodos anteriores a que se hubiera este incremento de la temperatura, digamos que en 10 años, antes esto ocurría una vez y ahora ocurre 3 veces. Si pasáramos a 1,5 grados, se multiplicaría. Entonces ocurriría 4 veces. Con 2 grados, más. Y con 4 grados, mucho más. Y si hablamos de eventos que hemos observado anteriormente cada 50 años, pues vemos lo mismo, pero incluso una aceleración mayor a 4 grados. Ahora mismo estamos en 1,2 grados de incremento de temperatura, es decir, que estamos por aquí, estamos entre aquí y aquí. ¿De acuerdo? Y siempre habréis oído hablar de vamos a mitigar el cambio climático, vamos a adaptarnos al cambio climático. Hay gente que dice no, nos adaptamos, y otros dicen no, vamos a mitigar. No, vamos a hacer las dos cosas. O sea, ahora ya no tenemos tiempo de decidir si queremos mitigar o queremos adaptar. Tenemos que adaptarnos y tenemos que eliminar las causas. Es ineludible, es como las dos caras de una moneda que no podemos separar. Y aquí, esta gráfica os la he puesto porque es interesante ver que en determinados momentos de la historia algunas crisis consiguieron de alguna forma ralentizar ese incremento de emisiones. Por ejemplo, la crisis del petróleo, la crisis económica en Estados Unidos, la disolución de la Unión Soviética, la crisis financiera en Asia, la crisis global de 2007. O sea que cuando hemos tenido crisis de nuestro modelo de desarrollo de diferentes formas, ha habido una ralentización de esas emisiones. Y aquí no aparece, pero durante la pandemia, durante las primeras semanas de la pandemia, las emisiones descendieron dramáticamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que podemos reducirlas. El problema es cómo las reducimos y mantenemos un estado de bienestar que es el que queremos. Y ahí no voy a entrar, pero seguro que Unai va a hablar que una reflexión que tenemos que hacer es cuál es el estado de bienestar que queremos y cómo se relaciona eso con el planeta. El Acuerdo de París, que es un poco el acuerdo multilateral, global, que nos ha permitido sentarnos a todos los países del mundo y intentar decidir cómo vamos a mitigar y cómo nos vamos a adaptar al cambio climático de una manera global y coherente, pues la gente piensa, no, pero ahí no se acordó nada, ¿no? Porque, en fin, sigue pasando lo mismo. Bueno, el Acuerdo de París fue un cambio de paradigma en muchas cosas. Y una de las cosas fue, primero, vamos a ser transparentes. Y vamos a decir lo que emitimos todos y vamos a decir cómo queremos descarbonizarnos, cómo queremos adaptarnos y lo vamos a poner todos encima de la mesa. Y digo todos porque el famoso protocolo de Kioto no tenía compromisos de los países en vías de desarrollo. China no tenía absolutamente ningún compromiso
de reducción de emisiones en el protocolo de Kioto. Solo lo tenían los países desarrollados. París cambia eso y consigue traer a todos los países a un compromiso de mitigación. Y eso es un cambio brutal de paradigma. Otra cosa es que no lo hagamos todo lo deprisa, y todo lo rápido y todo lo bien que lo podríamos haber hecho. Y la pena es que esto no haya pasado 30 años antes. Entonces, bueno, pues en este contexto, como decíamos, ¿no?, los países, de alguna forma, dicen, bueno, pues yo voy a hacer esto para adaptarme, mi contribución nacional determinada, que se llama, y os lo voy a mandar a todos y me vais a hacer una revisión de si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo esto. Y cada 5 años me comprometo a incrementar esa ambición de reducir mis emisiones y de adaptarme mejor. Y todo eso, cada 5 años, vamos a sentarnos todos en la red de una mesa y lo vamos a analizar colectivamente, si realmente eso está contribuyendo globalmente a luchar contra el cambio climático. Eso es lo que dice el Acuerdo de París. ¿De acuerdo? Entonces, lo quiero recordar porque muchas veces se tergiversan estas cosas. Es cierto que yo no le puedo imponer a nadie una cantidad determinada de emisiones, pero una vez él me dice que va a reducir el 30%, se queda ahí. Y la siguiente vez ya no me puede decir que va a reducir el 25%. Tiene que reducir por lo menos el 31%. O sea, tiene que incrementar sus compromisos de reducción. ¿Y cómo estamos en esto? Pues fijaros, en esto estamos de la siguiente forma. Incluso ya hay países, hay 88 países que han revisado sus primeras contribuciones nacionales determinadas, no tenían obligación de hacerlo, lo han hecho y han incrementado sus compromisos. O sea que sí que existe esa sensación de urgencia, lo que pasa es que estamos llegando tarde, podríamos haber hecho esto hace 10, 15, 20 años. Pero prácticamente todos los países ya han mandado cómo lo quieren hacer. Y hay algunos que mandaron al principio y que no han revisado esas metas, ¿no? ¿Cuáles son los que no han incrementado su ambición? No la han bajado porque no pueden, pero no la han incrementado en estas revisiones. Pues, por ejemplo, Rusia, Brasil, Australia, México y algunos países asiáticos. Y bueno, y por ahí anda Suiza también. ¿Vale? Es decir, que hay algunos que o consideran que ya fueron suficientemente ambiciosos o que no quieren en estos momentos ser más ambiciosos. Y eso es lo que nos espera en la COP de Glasgow. En la COP de Glasgow lo que se quiere es que esto ocurra, o sea, que la gente empiece, incluso antes de empezar a tener obligación de hacerlo, a revisar sus compromisos. ¿Cómo estamos con esto? Pues fijaros, esto es un termómetro que lo podéis consultar en internet desde Climate Action Tracker, y aquí es bastante ilustrativo porque os dice, ¿dónde estamos? Ahora mismo estamos en 1,2 en 2020, ¿de acuerdo? Estamos por aquí. Si, digamos, que se pusieran en marcha las medidas que se han dicho cuando se han dicho, entonces podríamos llegar a 2,4. Si siguiéramos con las políticas normales, en 2100 seguro que llegaríamos como promedio a 2,9 y probablemente podríamos llegar a 4 grados. Podemos mejorar, que es lo que está ocurriendo ahora, y nos podríamos quedar en 2, pero ¿eso qué quiere decir? Que todavía tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Es decir, todo lo que nos hemos comprometido tiene que ser más. Y en ese sentido, por ejemplo, la Unión Europea, que se había comprometido a un 40% de reducción de emisiones a 2030, ahora mismo ha dicho que se compromete a 55%. O sea, que ha incrementado su ambición, en el papel por lo menos. Ahora, luego veremos si en la realidad eso es factible a 2030 porque quedan 9 años. Y aquí es donde estamos. Es decir, nosotros, esta es la proyección, bueno, estos son los datos históricos, estamos ya por aquí. Entonces, lo que deberíamos de conseguir es que, nada, el año que viene nuestras emisiones llegaran al pico y luego bajaran hasta este nivel de aquí para quedarnos en 1,5. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo, con las metas sin revisar, hubiéramos estado por aquí, con las metas revisadas estamos bajando, pero todavía tenemos un gap importante a 2030, en donde deberíamos de reducir nuestras emisiones entre 2,6 y 3,9 gigatoneladas a nivel global, es decir, un 11 o 14% más de lo que hemos dicho que vamos a hacer, entre todos.
Aquí estamos hablando entre todos. Y si concluimos un poquito esto, yo no he querido entrar en muchos datos y muchas cosas técnicas, pero si concluimos, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que podemos y debemos cambiar. O sea, no podemos seguir como hasta ahora. Y eso puede representar oportunidades. Siempre nos preocupa el tema del trabajo, ¿no? Se van a destruir puestos de empleo. Bueno, se destruirán puestos de empleo en unos determinados sectores y se crearán en otros. Lo que tenemos que hacer es generar capacidades para que la gente pueda encontrar esos nuevos empleos. Y aquí tenéis un ejemplo. Este es el ejemplo de las energías renovables. A nivel global ya se han generado 8,1 millones de empleos nuevos por la penetración de las energías renovables. Y esto va a ocurrir con otros temas igual. O sea que nos tiene que preocupar generar las condiciones en las que se generen esos nuevos empleos, pero va a haber oportunidades. Deberían de haber oportunidades y las podemos crear. Y ya pues para terminar, la otra cosa que podemos hacer es reflexionar. Y yo encontré esta viñeta que yo creo que explica muy bien, resume muy bien la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la pregunta es, ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Tenemos tecnología que nos sale por las orejas. ¿Pero es la tecnología suficiente? ¿Es la tecnología por sí sola la que nos va a resolver estos problemas? Y hace poco leí un libro que me llamó mucho la atención, que se llama Welfare 5.0. Es decir, es el estado de bienestar que tenemos, el que queremos. Nos hace felices el estado de bienestar que tenemos, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que además de exigir, tendremos que reflexionar nosotros mismos sobre cuál es el estado de bienestar que queremos tener en el futuro. Y con eso termino mi intervención. Estoy dispuesta a contestar preguntas técnicas sobre cambio climático, todas las que queráis, pero no os quería aburrir y quería pues un poco que intervinierais y que preguntarais todo lo que quisierais. Y seguro que la charla de Unai va a ser mucho más interesante que la mía. Muchas gracias, María José. Bien, pues ya está claro, el cambio climático está claro, entonces vamos a ver la parte ahora de cómo reaccionamos ante eso. Y para eso contamos con la participación de Unai Pascual, que nos va a hablar sobre los valores de la naturaleza ante la crisis ecosocial. Bueno, una breve reseña, en primer lugar, antes de la intervención. Unai Pascual es doctor en Economía Ambiental en la Universidad de York y actualmente es profesor Ikerbasque en el Centro Vasco sobre el Cambio Climático, el BC3. Ha sido profesor titular en la Universidad de Cambridge, ha impartido docencia en otras universidades como la de Manchester, también en Deusto. Ya tiene 25 años de experiencia en investigación sobre la relación entre la economía y los cambios ambientales globales. Es miembro de diferentes comités científicos internacionales y ha publicado más de 200 trabajos. Bueno, sin más, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Aitor, eta eskerrik asko danoi Deustuko Zentro Zibiko honetara etortzeagatik. Bueno, la verdad es que es complicado seguir una charla tan buena. Yo no creo que vaya a ser mejor, pero bueno, el reto está ahí. Más que la calidad es sobre lo que vamos a hablar y lo que lanzaba María José al aire, ¿no? La necesidad de reflexionar. Yo voy a traer mi propia reflexión personal, basada en muchos años de trabajo, conversaciones con investigadores de todo el mundo y tratando de interpretar la evidencia, los datos fríos, pero claro, todos sabemos que como un juez tiene que interpretar la ley y hay jueces que lo interpretan de una manera y otros de otra. Y los científicos también, bueno, aunque tengamos los datos enfrente, pues tratamos de sacarle jugo a esos datos de una manera u otra. Y yo voy a traer mi propia mirada personal sobre todo a los datos que ha presentado María José, ¿no? De la situación en la que estamos. Y como os dais cuenta, no voy a hablar de la crisis climática, voy a hablar de una crisis que yo y bueno, hay muchas otras personas le llamamos la crisis ecosocial, ¿vale? Donde el tema de la sociedad y bueno, la crisis ambiental global pues están tan relacionadas que es muy difícil decir que tenemos una crisis ambiental y también tenemos una crisis social y tenemos una crisis económica, sino que todo está muy relacionado y podemos usar un nuevo nombre que podría ser este. Podría haber otros nombres. Y bueno, pues yo soy muy fan de la literatura latinoamericana y pues desde muy joven pues leía a Eduardo Galeano
como me imagino que muchos de vosotras y vosotros. Y esta es una cita que, bueno, pues que impacta, ¿no? Ya desde principios de los años 90, pues Eduardo Galeano ya decía, ¿no?, que muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que como nosotros puede morir asesinada. Las frases y de Eduardo Galeano pues son impresionantes, ¿no?, y nos hacen reflexionar, ¿eh? ¿Por qué decía esto un Eduardo Galeano, ¿no? Y yo creo que ya en aquella época, pues ya intelectuales se daban cuenta de que aquí hay algo muy profundo. No hace falta ser científico, con tal de hablar con tu vecino, entender qué está pasando alrededor tuyo, ya se empezaba a notar algo, o sea, algo, pero muy profundo que nos debe hacer reflexionar, y bueno, la literatura sirve para eso, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, la crisis ambiental es poliédrica, ¿vale? O sea, podemos hablar de crisis ambientales de todo tipo. Es verdad que el cambio climático se nos ha puesto desde hace ya tiempo como es la cara de la que más se habla. Cuando encendemos la televisión y el teleberri hablamos de crisis ambientales, normalmente, incluso mis hijos hablan del cambio climático, pero dejan de hablar de otro tipo de crisis ambientales. Y eso es interesante, o sea, es como todo, eso no es una moda, pero sí hay una cierta inercia también en lo que comunicamos, en lo que nos preocupa, a qué le damos importancia y a qué no. Y muchas veces no nos paramos a pensar por qué hablamos tanto de cambio climático y no hablamos, por ejemplo, de la crisis de la pérdida de biodiversidad tan acelerada, que yo personalmente podría decir que me parece que es tan, o podría decir para provocar, más importante que la crisis climática. Pues, pero ¿cómo? No, pero si la crisis climática, si esto puede ser la extinción de la humanidad. Y yo, bueno, pues con la crisis de la pérdida de biodiversidad podríamos decir lo mismo. Pero bueno, podríamos hablar con lo que se hablaba ya hace mucho tiempo, ya prácticamente no se habla de la desertificación, podemos hablar, bueno, de la contaminación del aire, del agua, de los suelos. Es más, o sea, y eso es una crisis ambiental global. Esto no pasa en Euskadi, pasa en todos los sitios, a diferente ritmo, a diferentes maneras. Y a todo eso le llamamos por una crisis poliédrica, ¿vale? Es cierto que el cambio climático lo que hace es multiplicar, potenciar esas otras crisis o esas otras aceleraciones, los impactos que puede generar sobre la naturaleza y sobre el ser humano de esas otras crisis que están pasando. O sea, el cambio climático es muy importante porque nos afecta directamente y nos va a afectar directamente y va a seguir afectando directamente a las generaciones futuras. Como decía María José, esto no es darle al termostato y decir off o cambiar hay una inercia muy potente, y aunque hagamos los echecolanas o los deberes, pues vamos a tener que saber cómo mitigar muy aceleradamente los gases de efecto invernadero y cómo adaptarnos a nuevas situaciones emergentes que vamos a ir dándonos cuenta de manera a veces, bueno, que no sabemos por qué, pero los científicos también pues vamos encontrando pues nuevas dinámicas y la ciudadanía también. Lo interesante es que todas estas caras de este poliedro, pues todas estas crisis no han pasado porque sí, ¿vale? Tienen un origen, y el origen pues es antropogénico, es decir, los humanos, la especie de los humanos, estamos detrás del origen de todas estas crisis. Por tanto, deberíamos estar también enfrente reflexionando de cómo les encontramos una solución. Lo que yo voy a tratar de explicar, a ver si me da tiempo, pero muchas de las cosas que podría decir y no me va a dar tiempo las podemos traer al debate, es el por qué. ¿Por qué somos los humanos los que estamos generando esto? ¿Qué tenemos nosotros de especial? ¿Qué se nos ha metido en la cabeza? Sobre todo es la gran aceleración que podríamos, bueno, se habla desde los años 70, yo soy de la generación de los años 70, me acuerdo cómo vivíamos y vosotros os acordaréis cómo vivíais cuando teníais 10 años, 15, en vuestra juventud, y cómo se vive ahora, de manera mucho más acelerada y sobre todo con un cambio de perspectiva de los valores sociales o de las cosas que les damos más importancia o menos importancia. Muchas veces hablamos, pues mis aitas les daban mucha importancia, no sé qué, nosotros a esto. Los valores, ¿no? Y voy a tratar de hablar de los valores como lo que realmente subyace al comportamiento humano y a las decisiones que tomamos en el día a día, que nos están llevando a este problema que tenemos enfrente nuestro. Porque si entendemos el origen profundo de por qué nos comportamos como nos comportamos, ahí podríamos encontrar seguramente las claves para cambiar nuestro comportamiento. Primero tenemos que entender por qué nos comportamos como nos estamos comportando, como individuos y como sociedad.
¿Por qué lo de crisis social? Porque yo creo que hay una crisis de valores también. Y yo creo que esa crisis de valores, o sea, el estar perdiendo el norte respecto a qué nos importa y por qué, es parte de las razones de por qué tenemos esta crisis ambiental. Entonces, por eso digo, pues hay una crisis social, no ya crisis social en términos de pobreza, desigualdad, que también podríamos llamar que son crisis sociales. Pero voy un poco más al fondo, y yo creo que hay una crisis de valores en esta segunda mitad, bueno, en la segunda mitad del siglo XX y la del XXI que estamos ahora. Estoy hablando con una persona de Euskal Herria, con mi experiencia como persona que vive aquí, que trabaja aquí, que conoce este contexto. Bueno, creemos que lo conocemos bien, nos conocemos más o menos cómo somos, nuestra cultura, qué nos importa y qué no. Y es cierto que no puedo hablar y no puedo representar a cuáles son los valores y cómo se comportan y por qué en otras sociedades que pueden ser muy diferentes a la nuestra. O sea, estoy tratando casi igual de caricaturizar, pero sobre todo me voy a enfocar a las sociedades occidentales, por así decirlo, ¿vale? Pongo las comillas, 3 o 4 comillas, del primer mundo, el mundo industrializado, como le queramos llamar. Claro, como somos tan heterogéneos en el mundo y hay tantos intereses creados que también subyacen a por qué estamos como estamos, hay muchos sectores que piensan y actúan de forma muy diferente. Hay una batalla en el relato de por qué está pasando y por qué estamos como estamos. Incluso puede haber batallas científicas, que es lo más normal, que tengamos nuestras batallitas para tratar de entender qué está pasando, cómo lo analizamos y por qué está pasando. Eso es típico en la ciencia, esos debates y además son muy sanos, pero también hay debates ideológicos. O sea, la ciencia es una cosa, el conocimiento, pero también tenemos la ideología y las ideas, los valores y los intereses. Y ahí, cuando los traemos a la palestra, empezamos a darnos cuenta de que esto va a ser bastante complicado y que hay batallas por el relato. O sea, si yo hablo con alguna persona que trabaja en Iberdrola, me va a contar una historia, y si hablo con un baserritarra de Vizcaya, me va a contar otra historia, sus percepciones, y seguramente vamos a llegar a un punto en el que la confluencia de ideas y de cómo creemos que podemos solucionar esto no va a ser tan sencillo. En este punto yo creo que el conocimiento científico, pero no solo científico, sino hay otros tipos de conocimiento local, y si nos vamos ya a otros países del mundo, donde, por ejemplo, el conocimiento indígena es súper importante para poder entender las dinámicas de la naturaleza, son fundamentales. Y aquí me gustaría reivindicar el papel, además, pues trabajamos en un centro de investigación, y bueno, la noche es de los y las investigadoras, pues reivindicar el papel de conocimiento para tratar de poner un poco de orden o tratar de ofrecer, pues, unas visiones basadas en los datos fríos, y a partir de ahí poder interpretar conjuntamente con la sociedad y la ciencia en este sentido, pues dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Bueno, y ahora os voy a hacer una pregunta. Y que responda quien quiera, y no hay una respuesta correcta, ¿vale? No hay una respuesta correcta. Para vosotras y vosotros, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es? O sea, ¿qué os viene a la mente? O sea, si un niño te pregunta, ¿y esto es la naturaleza? ¿Qué es esto? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué diríais? Cualquier persona que diga una palabra, una frase, da igual, y no hay respuestas incorrectas. Una cosa bonita, ¿vale? Más interpretaciones, que hay un montón, además. Esto es biodiversidad, ¿vale? Aitor. Algo que no sea artificial. Algo que no es artificial. ¿Vale, María José? ¿Para ti? El soporte vital de nuestra especie. Ajá. Vale. Bien, hay diferentes puntos de entrada. Si aquí tuviésemos indígenas, te dirían, eso en la naturaleza no existe. ¿Qué es la naturaleza? Yo soy naturaleza. O sea, no... En nuestra visión, que hay una trayectoria cultural, religiosa, desde Grecia, incluso antes, tenemos una separación del ser humano y eso, creemos que eso es bonito, que nos ayuda a subsistir, es como un sistema, está ahí, lo puedo manejar, le puedo sacar una foto, tratar de diseñarlo de una manera o de otra.
Pero muchos diríais, sí, sí, claro, que yo soy parte de la naturaleza. Soy una especie más, soy parte, lo que pasa es que soy una especie muy poderosa y tengo una influencia muy directa sobre la naturaleza. Yo creo que eso casi todos, de manera intuitiva, lo pensamos. Pero hay otras culturas que interpretan lo que es la naturaleza de una manera muy diferente. Hay perspectivas sobre qué es la naturaleza que son muy diferentes a la nuestra y son igual de legítimas que la nuestra, ¿vale? Y eso yo creo que también nos tenemos que dar cuenta, que no somos superiores, no somos más inteligentes, nuestras percepciones y nuestros valores, no sé, no son divinas para decir que nuestra percepción sobre qué es la naturaleza. Y la siguiente pregunta que os quiero hacer, ¿y por qué es importante? Bueno, creo que aquí ya hay alguna idea de hecho, porque nos ofrece, es nuestro sustento vital, si no, no podríamos subsistir, y sobre todo cuando está en equilibrio. Pero ¿qué más? Tú has dicho que es bonita, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿O tú le das importancia a la naturaleza? ¿Y en qué sentido le das? Otra interpretación, que no digo que no son interpretaciones personales, vivencias experimentales, y todas no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero seguro que hay más razones desde vuestro punto de vista por qué es importante, por ejemplo, decir, bueno, cuidar la naturaleza, vamos a usar esa palabra, ¿no? ¿Por qué es importante cuidar la naturaleza? Aparte de, bueno, el agua, el aire, ¿hay alguna idea más que se os ocurra? Vale, o sea que esa es una visión más biocentrista de darle importancia, o mucha importancia también al derecho derecho, porque utilizamos esas palabras para entendernos, de otras especies a poder seguir existiendo, ¿no? Vale, pues es una visión muy compartida. ¿Hay alguna más? Perfectamente. Y ha ocurrido con otras especies, se han extinguido y el planeta ha seguido... Y eso que llamamos naturaleza va a seguir, evolucionará, será otra cosa completamente diferente seguramente de aquí a 100.000 años, pero será algo, seguramente no podemos ni imaginarnos. Os falta decir una cosa que está en todos los periódicos, en todos los teleberris. ¿Cuál es? ¿Qué nos da la naturaleza? Recursos, ¿vale? Entonces hablamos de recursos naturales. Muchas veces hablamos de recursos naturales y no utilizamos la naturaleza. Hablamos de recursos naturales, la madera, la comida, los recursos de la energía fósil que tarda millones de años en producirse, etcétera. Y yo lo que voy a venir a decir aquí es que nos importa la naturaleza por motivos muy diversos. Y que al final, ¿qué son los valores? Pues los valores es un concepto muy etéreo, el valor, y aquí también os podría preguntar para vosotros qué es el valor, pero eso lo podemos dejar para la discusión. Y voy a hablar de valores un poquito más adelante, pero los valores al final tienen que ver con a qué le damos importancia. El valor de algo ya tenemos que algo nos importa, esto tiene que ser algo importante para mí, y le doy un valor, ¿vale? Ya no estoy diciendo si es un valor económico, le estoy dando un valor, ¿eh? Si algo que no le damos valor es que no nos importa, ¿vale? Bueno, pues yo voy a tirar un poco de ahí, de esas ideas de las percepciones, de los valores, para decir que hasta ahora, y esta es la visión que tenemos en Occidente, que esto de la sostenibilidad es equilibrar tres sistemas, la naturaleza o el medio ambiente, vamos a ponerlo así sin especificar demasiado. La sociedad, los temas sociales, ¿no? Y la economía. Y eso es una cosa que viene de lejos, ¿vale? Y a nivel internacional, esto es un discurso que ya desde, un informe muy importante a finales de los años 80, a nivel internacional, se propuso esta idea de la sostenibilidad como el equilibrio entre estas tres cosas, y a partir de ahí la Cumbre de Río de 1992, la Gran Cumbre de la Tierra, donde ya apareció Kioto, aparecieron muchas convenciones sobre el cuidado de la biodiversidad y tal, siempre ha habido, y hasta ahora ha existido de manera
preponderante esta visión del equilibrio de estas tres grandes cosas, y yo a esto me niego a darle una valía universal. Porque si para nosotros no es muy bien lo que es la naturaleza, y ya no voy a empezar a preguntar qué es la economía. Yo soy licenciado en economía de Sarrico de hace 30 años, y yo cuando hablo con economistas, cada uno entiende la economía, incluso los economistas, de una manera diferente. Si vamos a ver qué es esto de la sociedad, bueno, entonces, la importancia de la semántica. Yo, en vez de ver esto, y este pacto que tenemos para equilibrar, a mí me gusta verlo así. La naturaleza es el todo, ¿vale? Dentro de ese todo, la sociedad tiene su cabida y interactúa con la naturaleza de maneras muy diversas, y la sociedad se encarga de encontrar una manera de gobernarse a sí misma con unos objetivos sociales que más o menos pueden ser muy propios o un poco impuestos o muy impuestos, y con eso nos encargamos de encontrar un sistema que puede ser desde el trueque hasta crear mercados pues para nuestro beneficio. De distribución de los bienes. Y ahí podemos inventarnos cosas que nos pueden gustar, o sea, bienes y servicios, que igual de repente hay un bien que está en el mercado hoy, dentro de 10 años va a desaparecer, y dentro de 20 años vamos a tener otra cosa completamente diferente. Y esto está pasando continuamente. Y les damos más importancia a unas cosas que a otras. Aitor, vete diciéndome cómo voy, que yo me empiezo a liar. Pero quiero decir que para mí no son tres sistemas donde hay que buscar el equilibrio. Porque para mí, si tenemos esa idea, nunca lo vamos a encontrar. Eso del equilibrio entre esos tres sistemas, ¿qué es? ¿Qué es ese pacto? ¿El pacto con quién? ¿Con las especies? ¿El pacto con la sociedad, con la economía? O sea, no. Yo creo que tenemos que entender que nosotros somos dependientes, por definición. La economía es dependiente de lo que la sociedad necesita y quiere, y ahí nos inventamos el juego y el sistema económico. En este momento el predominante es el capitalismo. Podemos irnos atrás, y antes del capitalismo y el comunismo había otras cosas, y en el feudalismo había otra cosa, y en China, que no sé qué tenemos ya, es una especie de comunismo capitalista. Y dentro de 20 años, o dentro de 50, o dentro de 100, tendremos otra cosa. ¿Vale? Eso es natural. La sociedad va evolucionando y va encontrando sus sistemas económicos que más le pueden favorecer en un determinado momento histórico. Pero si queremos seguir con esa idea del equilibrio, a mí me parece que eso es lo que está pasando. Que la preponderancia, incluso mental, cognitiva, a lo que le damos importancia a nuestros valores, son cada vez más los valores, aquí voy a utilizar una palabra, mercantiles, ¿vale?, del mercado, de interactuar entre nosotros por medio de la economía, y el crecimiento económico como el tótem de prácticamente casi todas las sociedades de hoy en día, y podría dar un largo etcétera de cómo nuestras perspectivas y nuestros valores sociales están yendo cada vez más están siendo imbuidos de alguna manera por un pensamiento muy lineal de la economía. La economía se está comiendo en ese aspecto a la sociedad directamente, y la sociedad no vamos a definirla, vamos a utilizar todavía estas palabras un poco etéreas, pero aquí podría hablar de la educación, de la sanidad, cómo se toman las decisiones. Pues muchas veces las decisiones son políticas, pero las decisiones políticas vienen también determinadas por la situación económica, ¿vale? O sea, el mercado, la necesidad de crecimiento, de mantener un empleo de calidad X, la inflación, o sea, hay un montón de variables económicas que al final están impactando de forma enorme en la sociedad y en la naturaleza, ¿vale? Y en la naturaleza. Y la naturaleza cada vez se está quedando más chiquita ahí, y cada vez más metida dentro de este paradigma de la economía actual, que, como he dicho antes, pues predominantemente en este contexto histórico es el capitalismo. Bueno, ya no sé si se puede hablar de capitalismo, porque es más un capitalismo financiero, no es el capitalismo de la acumulación de capital físico para seguir creciendo y reinvirtiendo, que era un poco lo que pasaba, pues no sé, en el siglo XIX, principios del XX. Ahora ya tenemos otro tipo de capitalismo muchísimo más especulativo. Se mueven muchísimo órdenes de magnitud, increíblemente más por botones de un ordenador, de los flujos de capital financiero, de lo que realmente se invierte en capital físico, en infraestructuras, en desarrollo de tecnología, etcétera. Pero órdenes de magnitud, que no podría decir ahora, pero podría ser
1000 veces mayores o 10.000 veces, no sé, seguramente todavía me quedaría corto. Bueno, pues la naturaleza, aquí vemos un campo de soja y hay queda ahí un remanente de bosque tropical, que esto puede ser Sumatra, puede ser cualquier país tropical, de esa soja alimentamos a nuestros cerdos y a nuestras vacas y tal, para comernos el chuletón tan famoso del que estamos hablando últimamente. La economía que estoy hablando es esa economía financiera, sobre todo, que es la que está dirigiendo el mundo de manera muy fuerte y que también está generando conflictos sociales y socioambientales en todo el mundo. Incluso ya hay atlas de un proyecto europeo de un departamento de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, que han creado un atlas de todos los conflictos socioambientales que existen en el mundo, como una especie de Wikipedia. Y hay miles y miles de conflictos socioambientales que se están reportando, cosas que, bueno, que seguramente siempre las ha habido, pero están de manera exponencialmente, están aumentando en todo el mundo, ¿no? Entonces aquí yo me pregunto, ¿y dónde está ese pacto? ¿Hay realmente un pacto? Es lo que queremos, es lo que nos gustaría, nos desearíamos, pero para mí la inercia, no ya del sistema climático, la inercia del sistema económico es tan potente, esa idea mental cognitiva de que, por ejemplo, el crecimiento económico no se puede criticar, es un tabú. Si yo digo, no, pues ¿por qué crecemos? ¿Por qué debemos de seguir creciendo? Me miraríais como, pero este tío está loco, este es un investigador Ikerbasque, y os hago la pregunta, ¿tenéis una buena respuesta de por qué tenemos que seguir creciendo exponencialmente, no incluso linealmente, exponencialmente a un 3%? Yo hice la carrera de Economía y ningún profesor, ninguno durante 5 años, nos dijo por qué hay que crecer económicamente a un 3%, que se suponía que era como una regla que nadie le había demostrado, que por ejemplo, para mantener el empleo había que crecer un 3%, y si se crecía menos de un 3% ya problemas con el empleo. Pero no hay ni una teoría, no hay nada, absolutamente nada probado que eso sea así. No existe. Y si existe, mandarme un email con algún premio Nobel de Economía, iros seguramente a ver qué dicen, si alguno o alguna nos dice que el crecimiento económico, tal y como lo entendemos hoy, que tiene que ver, por tanto, con el crecimiento en el uso de la energía, de la extracción de recursos naturales, etcétera, debería ser continuamente exponencial, año tras año, para mantener o aumentar el bienestar social de la sociedad, y en este caso planetario, ¿vale? Y ahora, y ya voy a ir acabando, desde mi punto de vista, y os he dicho, lo primero que he dicho aquí, esto es mi punto de vista, mi interpretación de los datos y de la situación tal y como la leo yo. Ahora tenemos esta idea de bueno, pues claro, hay que virar, y María José lo ha dicho muy bien, podemos y debemos, eso está claro, que podemos y debemos. Ahora, hay toda la pregunta, bueno, una iba a decir cómo, yo no tengo la respuesta, ¿cómo? Habrá muchas maneras, y seguramente muchas de esas maneras que vamos a intentar van a fracasar y algunas otras pues van a funcionar. Eso es la naturaleza humana, o sea, la experimentación, desde un baserritarra que empieza a experimentar con nuevos cultivos y tal. Los tecnólogos que también experimentan con prototipos, la mayoría fallan, pero de vez en cuando alguno funciona, y nosotros como sociedad vamos a tener que innovar socialmente de cómo hacemos frente a estos retos. Vamos a fracasar muchas veces y algunas otras veces pues seguramente encontraremos algo por donde seguir, ¿no? Entonces, para mí eso de la solución no existe, para mí no hay una solución. Para mí hay un camino que tenemos que andar y ser francos, que esto es muy complicado, tenemos que experimentar mucho. Y bueno, hay que ser valientes y en ese camino pues ser lo más resilientes y adaptativos posibles a lo que nos está viniendo encima, pero ser muy decididos y muy valientes. Pero todos más o menos tenemos la idea de la economía verde, ¿no? Ahora es todo, ahora la economía va a ser verde. ¿Y esto de la economía verde qué es? Esto sería otra charla, de seguramente más de 1 hora además. Pues desde mi punto de vista es un caramelo, y un caramelo envenenado. Eso de hablar de la economía verde sin realmente saber y habernos parado a pensar durante 5 minutos qué leche es esto de la economía verde. Bueno, el coche que está ahí en el garaje, que está enchufado a la manguera eléctrica, eso es un poco la idea del prototipo de la economía verde, electrificar nuestra movilidad. Puede ser, pero vamos a arreglar esa crisis poliédrica que os he enseñado antes cambiando el modelo de movilidad hacia la electrificación. Yo desde mi punto de vista no.
desde mi punto de vista, pensar eso sería una aberración. Primero, porque no vamos a poder generar tanta electricidad para toda la flota de coches no solo coches, aviones, buques. Ahora viene el hidrógeno verde, pues qué bien, pues seguramente ayudará en algunas cosas y tendrá algunos daños colaterales. Bueno, pero esa idea de encontrar una palabreja y ya creernos que, bueno, y sobre todo que la tecnología nos va a salvar, que creo que María José ha comentado la idea de la tecnología, para mí es muy peligroso. Yo creo que tenemos que encontrar a debatir sobre los valores. Y voy a acabar aquí, porque, bueno, podría seguir más, ¿eh? Voy a dejar este, además se parece a esto, ¿no? Aquí además vamos a poner 3 sillas, ¿no?, para el diálogo. Si yo fuese un filósofo y os hablase de valores, os hablaría de una manera. Yo como economista reconvertido en no sé qué ya, os hablaría de los valores de otra manera. Y un biólogo os hablaría de los valores de la naturaleza de otra manera. Yo voy a decir un poquito una manera muy simple de entender que desde el punto de vista de esa economía que estamos pensando y tenemos todos en la cabeza, sobre todo entendemos la naturaleza desde su valor instrumental. Nos sirve para algo, tiene un fin, que es nuestro bienestar, y para eso hablamos de los recursos naturales, incluso ya hablamos de la palabra capital natural. O sea, a la naturaleza le llamamos ya capital natural, porque es un capital que a la economía le va muy bien. Y lo tenemos que cuidar, porque si no lo cuidamos bien, nuestro nivel de capital natural va a disminuir, y como todo, pues no vas a poder reinvertir. Y si no reinviertes, no vas a poder seguir creciendo. Eso es la metáfora del capital es muy interesante si lo vemos desde ese punto de vista. O sea, la naturaleza como un capital natural, para poder seguir reinvirtiendo y generar riqueza o generar desarrollo. Voy a poner aquí otra vez las cacochas, como se dice en euskera. O generar renta, está bien. El crecimiento económico verde, esa es la economía verde, usar la naturaleza como un capital. ¿Cómo te llamas, perdona? Sí. Anabel. Anabel nos decía, o sea, la importancia de darnos cuenta que hay otras especies ahí que también pues habría que conservar o preservar, o bueno, hay una especie de, que un equilibrio entre las especies, entre los hábitats. Es una visión bastante biocéntrica de, que hay unos valores intrínsecos a la naturaleza, independientes si los humanos existimos o no, la naturaleza va a seguir existiendo. Por tanto, no hay un valor ya intrínseco propio de la naturaleza, independiente de lo que nosotros podamos pensar, querer, que si algo es bonito o no es bonito, independiente de nuestras percepciones de quién nos importa o qué no nos importa. Los filósofos hablan mucho de esto, de los valores intrínsecos de la naturaleza. Y a partir de ahí hay mucha gente que habla, por ejemplo, de los derechos de los animales. Pues se les quiere ofrecer a los animales un instrumento legal para poder proteger su derecho a existir, porque creemos moralmente que lo tienen, ¿no? Y ahí hay un debate de realmente podemos ofrecer, no solo a los animales, hoy en día a las plantas. En Nueva Zelanda ya hay un río que tiene sus propios derechos de existencia. Y un juez sabe que tiene un código, en su código aparece que hay un río que está muy íntimamente ligado con la vida de los indígenas en Nueva Zelanda, que se le ha ofrecido ya desde el Estado un derecho, como nosotros tenemos derechos personales o jurídicos, una empresa o un individuo, en este caso el río, y esto está empezando, es un movimiento muy interesante que vamos a tener que observar. Y después existe, esos 3 círculos, pues sigo con esos 3 círculos porque es todavía lo que un poco tenemos en nuestra cabeza siempre. Otro tipo de valores que le llamamos los valores relacionales, que me parece que son muy importantes y hasta ahora ha habido una dicotomía entre estos dos. Siempre se ha hablado de economía y naturaleza, es como ese equilibrio, ¿no?, entre el desarrollo y la explotación de la naturaleza, los valores instrumentales versus los valores intrínsecos. Y ahí hay un choque perpetuo porque pensamos muy diferente, tenemos intereses muy diferentes y nunca encontramos el equilibrio. Es muy difícil y sobre todo en un momento donde la economía y la necesidad de crecer económicamente, etcétera, es tan potente que esos otros valores intrínsecos se quedan, si hay que hablar de ellos se habla, pero se quedan debajo, como se dice en inglés, under the carpet, que es debajo de la alfombra, ¿no? Están ahí, pero
Los valores relacionales me parece que son muy interesantes, algo para el debate. Y voy a explicar muy sencillamente qué es esto de los valores relacionales con un ejemplo. Yo tengo 2 hijos. Y si me preguntáis, ¿tú por qué has tenido hijos? Digo, joder, pues buena pregunta. A veces hay gente que no se lo piensa, tiene hijos y ya está, mal hecho. Hay que pensar muy detenidamente si alguien quiere tener hijos, ¿por qué? Bueno, pues yo, joder, pues buena pregunta. ¿Yo por qué he querido tener hijos? Si fuese una persona de Malawi, diría, joder, es que yo necesito una familia grande porque es que no tengo seguridad social. El estado de bienestar en Malawi es muy vulnerable, muy precario y necesito que mi familia me aporte mano de obra para la agricultura, que cuando yo me enferme haya alguien. Es necesario. Seguramente aquí también lo hubo. En los baserris así, aquí también hubo esa percepción de por qué se tenían hijos. Era una idea muy poderosa, ¿vale? En mi caso no lo es. ¿Hay un valor intrínseco a tener hijos? Yo no soy religioso. Igual alguno de vosotros sí lo es. Yo no tengo un código moral que me diga, o sea, no sé, algo divino me está diciendo que es súper importante, lo más importante en tu vida para realizarte como persona es tener hijos. Casarte, tener hijos, la familia. Bueno, en mi caso no lo es. O sea, mis hijos no tienen un valor intrínseco. Eso no quiere decir que como personas no tengan su propio valor, independiente de lo que yo pueda pensar, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero el razonamiento de yo por qué he tenido hijos, no hay una idea deontológica o moral que me haya llevado a mí a tener hijos. No. Hay un instinto, eso es cierto, eso es cierto. Pero yo creo que para mí lo más importante, aparte del instinto, que también puede estar, es el valor relacional mío respecto a mis hijos. Yo siempre he pensado que yo quería tener hijos, y así lo sigo pensando, para formar personas y tener una relación bonita que me aporte a mí y que le aporte a ellos. O sea, lo que valoro no es el hijo, lo que valoro no es ese trozo de carne con un cerebro y con 2 patas. Lo que valoro es la relación. Y para mí eso es lo más importante, la relación que creo en mi familia. Para mí eso es lo más importante. Y eso es, si lo llevamos al ámbito de la naturaleza, es, vamos a decir, ¿por qué me interesan los árboles? El árbol de Guernica, ¿por qué me interesa preservarlo? Pues la relación que tengo yo con mi identidad, ¿no? La identidad del pueblo vasco, sus derechos históricos, no sé qué. Bueno, pues muy importante. Para un indígena, la relación que tiene con su entorno no valora a este animal, valora su identidad, su manera de ser. Y de ahí, a partir de ahí, aparecen muchos conceptos de valores que pueden ser el cuidado, el cuidado es un valor, la justicia ambiental, y ahí, a partir de ahí, y esos valores no están aquí. No están aquí ni aquí. Son otro tipo de valores que son poderosísimos y muchas veces escapan al círculo de la economía y siguen escapando, y menos mal. El tema de la identidad cultural, por ejemplo, hace poco hicimos un estudio cómo en Iparralde y en la parte alta de Navarra había grupos de diferentes personas que valoraban el bosque, Irati, si lo conocéis, si habéis visto alguna vez, y algunos lo valoraban pues por el tema de la economía, el turismo, la madera, otros por la parte intrínseca. Joder, es que esto hay que valorarlo porque tiene el derecho, esto es bellísimo, o sea, es esa sublimación del bosque de Irati. Y otros decían, bueno, pues es que yo no me puedo entender a mí mismo y mi cultura euskaldún sin este bosque y sin la relación que tengo yo con este bosque. Pues ese tipo de valores existen, son muy importantes, ¿vale? Y normalmente nunca hablamos de esos valores. Cuando tomamos decisiones políticas, etcétera, de alto nivel, para dirigir la economía, qué explotamos, si ponemos una nueva autopista aquí o no, que va a tener un cierto impacto ambiental X, esos valores normalmente no entran dentro del debate, no entran. Pero lo interesante, y desde la ciencia, desde el conocimiento, es que sabemos que esos valores existen y son muy fuertes, ¿vale? Son muy poderosos. Entonces, ¿y por qué no hablamos de esto? Y aquí podría venir ya el debate. ¿Y por qué no hablamos de estas cosas? ¿Por qué hablamos de un tipo de valores? ¿Por qué damos preponderancia a un tipo de valores? A otros los metemos debajo de la alfombra, porque casi como me molestan, no sabemos qué hacer con ellos, y los otros, bueno, los sacamos a relucir cuando nos interesa, y cuando no interesa, no se habla, y nadie los debate, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí, que podríamos seguir, pero la idea esencial de lo que quería transmitir es que mientras no entendamos esto, el equilibrio o el balancear este tipo de valores, que todos están ahí, y de alguna manera tendremos que ser inteligentes para
para equilibrarlos, ¿no? Ahora están en franco desequilibrio, ¿vale? Y claro, como el comportamiento humano se basa en los valores que tenemos, en lo que le damos importancia, en lo que podemos expresar, pues esa es otra. Yo puedo tener unos valores, pero igual en ciertos contextos no me dejan expresarlos, ¿vale? A la sociedad no se le dan carriles para expresar una serie de ideas o de valores. Bueno, pues todas esas cosas, como no abramos ese melón, el kit de la cuestión de por qué tenemos esta crisis poliédrica la vamos a seguir manejando desde la economía y desde la tecnología. Y el resto, que ahí es donde tenemos llaves poderosísimas, pero claro, hay que entrar al debate muy profundo donde se van a tocar muchos intereses. Se van a tocar muchas cosas y no interesa. Desde mi punto de vista no interesa y por eso seguimos hablando de los valores económicos, de la economía verde, por tanto, de lo instrumental, del capital natural y bueno, pues hablamos de los derechos de los animales y poco más, desde lo intrínseco, ¿vale? Y poco más. Y me parece que ahí tenemos una de las claves de por qué hemos llegado a donde estamos con esta crisis poliédrica ambiental y una de las claves que tenemos que desbloquear para encontrar realmente una solución integral, sostenible y justa a este problemón que tenemos aquí, ¿no? Y ahí lo dejo, ¿vale? Eskerrik asko, Unai. Bueno, ahora nos vamos a venir aquí, nos vamos a sentar aquí en el escenario y vamos a comenzar esta conversación, con lo cual, nada, es un proceso informal, con lo cual aquel que desee, os animaría a que participaréis en la conversación y que lanzaréis vuestros comentarios, preguntas o que deseáis realizar. Suerdian, ¿eh? Bueno, ¿quién se anima a lanzar el primer comentario? Sí, muy bien. Eso es un poco lo que yo intentaba decir, ¿no? Es decir, necesitamos, o sea, la primera reflexión que tenemos que hacer es necesitamos todo eso para ser felices, ¿no? Un concepto que creo que todos entendemos, ¿no? Cuando nos sentimos bien. Necesitamos todo eso para sentirnos bien. Necesitamos trabajar 16 horas para poder comprar un móvil de 2.000 euros, que ni siquiera sabemos manejar bien, porque cada vez son más sofisticados. Yo, por ejemplo, el mío no lo sé utilizar bien, ya lo utilizo para llamar y para mirar un poco el email. Entonces, esa reflexión es importante porque eso nos puede llevar a un uso de los recursos más racional, aunque la palabra racional pues tiene sus connotaciones, ¿no? Pero un uso de los recursos que nos permita tener un menor impacto en los sistemas naturales. Por ejemplo, para fabricar los móviles que tenemos hoy en día se necesitan metales raros, se necesita el coltán. El coltán se extrae mayoritariamente de las minas en la República Democrática del Congo, a costa de destruir los bosques tropicales. Pues estamos generando unas necesidades que yo creo que son reales, son ficticias. Y no nos damos cuenta porque no podemos ver qué externalidades estamos generando con esas necesidades que creemos que son súper importantes para nosotros. ¿Sabe alguien que subir una foto a Facebook es como tener una bombilla encendida 4 horas? No, o sea, yo creo que también nos ocurre que no tenemos suficiente información para desarrollar un pensamiento crítico sobre lo que es necesario, lo que nos hace sentirnos bien y lo que es superfluo, ¿no? Y eso nos lleva, pues eso, a generar un montón de basura electrónica que externalizamos, no vaya a ser que la tengamos que meter en casa y la mandamos a África, por ejemplo. La mayor parte de la basura electrónica
se envía a África y se recicla quemando o sea, de una manera súper contaminante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa reflexión individual y colectiva, porque lo que decía Unai, de los valores relacionales, tiene mucho que ver con la cultura. O sea, cómo concebimos esos valores relacionales tiene que ver con nuestra cultura. Y hay una cosa que puede resultar controvertida, igual yo estoy diciendo una barbaridad, pero parte de esa forma de relacionarnos nos la ha condicionado mucho, por ejemplo, las religiones. ¿Eh? Si yo me voy a Asia o me voy a Japón y la religión condiciona, tiene una religión que está muy ligada a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? En cambio, me vengo aquí y es otra cosa. Entonces, esas reflexiones son muy importantes, porque a veces dicen, no, es que yo no puedo hacer nada, porque como individuo, ¿qué puedo hacer yo? Si soy uno entre 6 billones. Y bueno, tú no puedes hacer nada, pero si todos reflexionamos en la misma línea, pues entre todos, colectivamente, podemos coherentemente... Ahí, por ejemplo, hay algunas corrientes ya economistas que no son tan extremos como que está hablando Unai, que no es extremo, pero vamos, que no se van tan que empiezan a decir que uno de los problemas que tenemos en la economía hoy en día es que lo que valoramos es el dinero, no las cosas. Y lo que tenemos que volver a valorar son las cosas. El dinero es una forma de intercambiar las cosas. Entonces, claro, yo creo que estamos cambiando y que todos nos podemos hacer esta reflexión. Estoy segura que todos vosotros os habéis hecho esta reflexión alguna vez. ¿Cómo lo hacemos colectivamente y rápidamente? Ese es otro problema. Yo voy a hacer de abogado del diablo. O sea, me da la sensación que lo que estamos planteando aquí es como se escuchaba, es un planteamiento europocéntrico, que es, lo comentaba, un planteamiento de rico occidental, de un occidental que ya tiene satisfechas muchas necesidades y que por tanto ahora se encuentra la necesidad de prescindir de esa serie de cosas que ha estado adquiriendo durante un montón de tiempo porque le sobran y porque ahora quiere buscar otro tipo de que les comparto. Si bien es cierto, yo creo que el problema que estamos hablando, el cambio climático, fundamentalmente es una cosa urgente. Ya. Y estoy pensando fundamentalmente Asia, China, India, donde el planteamiento de los chinos es súper agresivamente consumista y los indios están deseando teniendo un perfil similar. Tienen el espejo. Evidentemente su relación con la naturaleza ha sido muy diferente, si bien yo creo que la gente allí están deseando tener esas capacidades consumistas que observan en Occidente. Es decir, ¿realmente creemos que el cambio en la sociedad va a ser una solución al problema que tenemos ya? Eso es lo que quería plantear, siendo abogado del diablo. Igual te tomo el guante y voy a tratar de enlazar, no sé si una cosa o la otra primero. Y María José ha enseñado alguna de las gráficas, ¿no?, de China, cómo está aumentando sus emisiones, ¿no? Pero al final China no lo haría si nosotros no consumimos todos los productos que vienen de China. O sea, si nosotros contabilizásemos las emisiones desde el punto de vista de lo que consumimos, o sea, independiente de dónde vengan, si vienen de China o vienen de otro sitio, pues las estadísticas son un poco diferentes. También es como, y hay mucho debate sobre esto, cómo presentamos el problema de quién tiene más responsabilidad. Pues vamos a ver quién produce quién emite. Ya, pero emiten porque nosotros les consumimos lo que producen. Nosotros les demandamos un montón de las cosas. Esto seguramente viene de China y no me están atribuyendo a mí el hecho de que yo he comprado esto, entonces tengo una responsabilidad en las emisiones. No, se las atribuimos a China, que es el que la ha producido. Eso es un punto interesante en el debate y al final viene a decir, que viene con eso. Al final, ¿qué queremos consumir? El cambio climático le da igual de dónde se emita. O sea, la atmósfera es común, es un bien común de todos los países. Y ahí está un poco el problema de la negociación entre países tan heterogéneos, con intereses tan geopolíticamente diferenciados,
que es muy complicado el llegar a un pacto político, y María José lo ha explicado muy bien, ¿no? El Pacto de París es un pacto político de mucho potencial, porque es la primera vez que esa heterogeneidad, incluso geopolítica, pues se ha tratado de, bueno, de alguna manera llegar a ese tipo de compromiso, ¿no? Pero al final muchas veces es, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, yo diría dos cosas. Uno es, plantéate lo que vas a consumir. Hazte tu presupuesto anual de consumo y trata de consumir menos, y lo que vas a consumir, pues que tenga las menores emisiones o el menor impacto, y no hace falta que os demos los datos. O sea, es que muchas cosas son muy intuitivas. Si sabes que puedes consumir un kiwi de Vizcaya, aunque sea un poquito más caro que el kiwi que viene de Nueva Zelanda, pues piénsatelo un par de veces. En vez de comerte 2 kiwis, cómete uno, pero que sea de aquí. O sea, hay cosas que son de perogrullo, o sea, y sabemos que un kiwi ecológico que viene de Nueva Zelanda no es ecológico. Ya le podemos llamar lo que sea, verde, ecológico, no es, porque estamos haciendo que venga desde allí hasta aquí, hasta tu mesa, hasta tu Eroski de aquí al lado. Pues es replantear un poco las cosas más sencillas, ¿no? Y hay una cosa que va un poco más allá desde mi punto de vista, y es que nos falta mucha imaginación. Y para mí, este mercantilismo, este tsunami de la necesidad que nos han impuesto, esa necesidad de consumir constantemente, nos está erosionando nuestra imaginación, nos está erosionando formas de visualizar el presente y el futuro. O sea, no estamos ni individualmente ni colectivamente discutiendo de, por ejemplo, para Euskadi o para Bilbao, qué visión queremos. La visión nos lo da el concejal de estrategia no sé qué o el consejero de industria del gobierno vasco, y nos están diciendo cuáles son las visiones estratégicas del país. Yo digo, pero ¿cómo que tú no me lo...? O sea, no tenemos un debate aquí real de todos los actores, de alguna manera decir, ¿y qué país queremos? ¿Y qué sociedad queremos? No hay. O sea, ¿y no hay por qué? O porque no sabemos, estamos perdiendo la capacidad de entrar a ese tipo de debates. No se apoya ese tipo de iniciativas, y yo creo que aquí tenemos un problema como sociedad. O sea, y era Einstein, ¿no? Einstein, bueno, yo creo que eso se le atribuye a él, pero eso seguramente lo decimos todos, pero él lo pudo decir. Lo más importante es la imaginación. Y para un científico, sin imaginación, pues si no eres creativo, al final vas a fallar. Pero desde el científica a cualquier persona. O sea, si no desarrollamos nuestras capacidades intelectuales para utilizar la imaginación y para vislumbrar futuros, al final estamos atrapados en lo que nos venden. ¿Y qué nos venden? Pues que tenemos que comprar un móvil cada 3 años, porque si no, joder, ¿pero qué haces tú con ese móvil de atapuerca? Es que ya se utiliza eso, o etc. Y eso, como individuos, nos molesta, que nos miren así, y entonces entramos en la rueda del hámster continua, sin reflexionar realmente lo que estamos haciendo y sin usar nuestra imaginación. Y a mí me parece que tenemos un grave problema como individuos en esta sociedad que has comentado tú, hiperdesarrollada. En ciertos aspectos tenemos una musculatura hiperdesarrollada como la de un culturista, pero el cerebro lo tenemos, vamos, o sea, subdesarrollado en el sentido de usar la imaginación, cambiar nuestros hábitos, experimentar cosas, hablar con el vecino de cosas que realmente importan. Yo ahí veo un problema de fondo. Y desde mi punto de vista no interesa mucho hablar de esto. Interesa hablar de el nuevo prototipo de Toyota, que es un híbrido. Pero es que ahora el híbrido mejor que el hidrógeno verde. En eso estamos poniendo todo el énfasis. Yo creo, y vuelvo a repetir, que la tecnología es parte de la solución, seguramente, pero es algo que va a seguir haciéndonos seguir en esa rueda del hámster y no mirar. O sea, es como seguir teniendo las ¿cómo se llaman? Los asnos o estos tienen ahí para... Las orejeras, eso, para no mirar a un lado o a otro, ¿no? No vislumbrar nuevos futuros, nuevas maneras de ser y de hacer, ¿no? Y, por ejemplo, en Euskadi las hemos tenido, o sea, hemos sido muy vanguardistas en muchísimas cosas. Mondragón está ahí, o sea, es un tema que se estudia en todas las universidades de business o de economía del mundo, y vienen aquí a observar. ¿Y esto cómo se os ocurrió? ¿Cómo se os ocurrió? Es la pregunta.
Y después que eso os ocurrió, ¿cómo lo hicisteis? Porque, joder, ¿cómo habéis conseguido llegar hasta aquí? Pero la primera es, ¿cómo se os ocurrió? Y yo, joder, pues ahí hubo una persona que tuvo su visión en un contexto muy determinado, con mucho capital social, mucha confianza entre pues los vascos como somos. Nos damos la mano y sabemos que que la palabra es sagrada. Bueno, ya igual no tanto, pero en ese contexto histórico las cosas pasaron por una confluencia de factores, pero porque hubo una visión. Y con una crisis por medio. Sí, O sea, y eso hizo que la necesidad, y yo creo que eso, como sociedad, lo estamos perdiendo, y es muy peligroso desde mi punto de vista para encontrar soluciones a la sostenibilidad. Pero eso tiene que ver con los valores relacionales. Es decir, nosotros, la tecnología, nosotros, la imaginación crece con la visión colectiva, y la visión colectiva crece cuando nos relacionamos. Entonces, hoy en día, en los centros urbanos, en las grandes ciudades, las relaciones se han erosionado muchísimo. O sea, no existe esa relación que había antes en los barrios. No existe, eso se está perdiendo. O sea, tenemos vidas individuales. Y entonces pues nos falta esa imaginación. En lugar de ir al centro comercial a entretenernos comprando, podemos ir a charlar, a debatir, a entretenernos discutiendo sobre... Bueno, y sale gratis. Y sale gratis. Sí, tenemos... Yo quería decir, yo creo que eso sigue vivo. Hay barrios que todavía se reúne mucha gente, habla, charla, pero el problema es que igual se queda simplemente en el barrio, ¿no? Porque se quiere llegar a las instituciones, pero igual también las instituciones nos tienen un poco parados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso pueda seguir hacia adelante? Si al final las instituciones nos paran. Pues mira, ahora mismo empiezan a haber movimientos que, bueno, a lo mejor no van a ningún sitio, pero empiezan a haber movimientos en los que los ciudadanos, lo que se llaman ahora los procesos de democracia deliberativa, es decir, son los ciudadanos los que deliberan sobre los problemas y los que hacen recomendaciones. Y esas recomendaciones se deben de llevar a las instituciones, se deben de llevar a lo que se llama la democracia representativa. Es decir, que haya una complementación entre lo que es la democracia deliberativa y la representativa, porque se complementan, es la forma de llegar a esos niveles que ahora pensamos que no nos están escuchando. ¿Que puede funcionar o no? Pues vamos a ver. Lo que sí que es verdad es que con el tema del cambio climático, sobre todo en las ciudades pequeñas, más pequeñas, sí que se está empezando a haber una conexión mayor entre las instituciones y la ciudadanía. O está ocurriendo en barrios de grandes ciudades. Pues en Barcelona, por ejemplo, con las manzanas de Barcelona, se han regenerado esas relaciones personales. Y que no lo estamos haciendo lo suficientemente rápido. Bueno, a lo mejor no, pero cuidémoslo. O sea, cuidémoslo y empujémoslo todos juntos, ¿no? Que al final eso es empujar los valores relacionales en la práctica. Creo que al final lo que estás comentando no nos dejan participar tampoco, ¿no? Yo vengo de Baracaldo, ¿no? Y quiero decir, presupuestos participativos. Diga usted en qué se va a invertir este dinero, pero se va a invertir en esto o en esto. Eso no es participar. Es lo que toca de imaginación. ¿Qué es lo que necesitamos? Pero no nos dan esas claves para decir, venga, hacer, pensar, decir. Nos tienen ahí. Y es verdad que hay muchos movimientos, que la mayoría de ellos se van al traste, pero que nosotros tenemos que seguir dando la vara a la sociedad, porque al final, quiero decir, todo este problema, si alguien lo puede solucionar, somos nosotros. No nos van a dejar, porque los poderes fácticos son los que mandan. Y cuando ellos les interese dirán, vamos a darles esto, para que estén contentos. Y hasta ahí. La realidad es esa, que nosotros somos sociedad y encima sí que es verdad que hay mucha gente que es como muy espartana. Yo creo que es espartana, lo que tú dices, que no consume 4 kilos de manzana. O sea, hay sociedades que compran una manzana al día, porque es la que me voy a comer hoy. Entonces, yo, bueno, voy a decir un buen tema, pero sí que es verdad que no nos están dejando opinar. Solo opinamos cuando ellos quieren. Los que mandan realmente, que no son los presidentes del gobierno, ni nada, pues si no hay otra gente que es la que realmente manda y dice económicamente o lo que sea, ahora vamos a ir por este camino, y luego por este, y ahora les vamos a dar esto, y les quitamos de aquí, y ahora les vamos a dar esto para que estén contentos. Y al final la sociedad, pues dándonos esas pequeñas pildoritas nos mantienen contentos.
yo creo que esto tiene que ser una gran revolución. Pacífica. Pero una gran revolución. Ahora, poner de acuerdo a un planeta cuando no ponemos de acuerdo en la escalera donde yo vivo, pues es muy complicado. Pero yo sigo siendo optimista en ese sentido, ¿no? A ver si algún día hacemos una revolución. Pero antes María José ha dicho sí, pero también hubo una crisis con lo de Mondragón. Es que cuando nos demos cuenta realmente de que esto es una crisis que nos afecta a todos los niveles y cuando no hace falta convencer al 100% de la población, normalmente con que convenzas al 10-12%, y eso está muy estudiado a nivel sociológico, cómo se generan estas dinámicas de contagio social, y más o menos para este tipo de cosas se habla que con un 10-12% de gente convencida, motivada y activa es suficiente para crear un tsunami. O sea, esa idea de yo qué puedo hacer, si los demás no se mueven, no, pero es que no hace falta que se muevan 100, con que os mováis 10 igual es suficiente, porque se empiezan a generar dinámicas propias que antes no existían. Y como lo he dicho antes, no hay soluciones, desde mi punto de vista no hay soluciones, hay caminos, hay que andar caminos, hay que explorar caminos, y la exploración con imaginación, y creando contradicciones en nosotros mismos también, porque yo soy el primero que tengo mis propias contradicciones. O sea, ¿cuánto volamos de aquí para allí y en todas las reuniones científicas que tenemos y nos generan contradicciones? Decir, bueno, pues esto ahora además todo online se puede hacer, y a todos los niveles, como individuo y como sociedades, seguiremos teniendo nuestras propias contradicciones y las tenemos que asumir. Y dentro de asumir eso, pues seamos un poco valientes, y una cosa que nos cuesta mucho, por eso nos autoflagelamos mogollón, si no lo hacemos todo perfectos, es como, buah, ya no sirve. Pero ¿por qué somos así? Vamos a tratar de sentirnos bien cuando digamos, mira, he hecho esto, he cambiado este patrón de consumo, ya no consumo esto, y me empiezo a sentir bien, y se lo comunico a esa persona, y empezamos a clan. Eso es, claro, el trabajo de hormiguita. Después existe el otro, el decir, bueno, ¿y cómo creamos las contradicciones a nivel social? ¿Cómo creamos unas contradicciones donde esos poderes fácticos así se sientan amenazados y tengan que cambiar de rumbo? Pues es que habrá que hacer un poco de todo. No es... Y ahí, bueno, pues cada uno tendrá que, en su comunidad, pensarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ha dicho María José, las experiencias muy innovadoras a nivel social ahora son estos paneles ciudadanos, asambleas ciudadanas, donde se están tomando en muchísimas ciudades del mundo, y ciudades muy grandes, como desde Vancouver hasta, bueno, es que hay muchísimas ciudades donde ya los propios ciudadanos elegidos por sorteo, no son expertos, sí que vienen expertos a explicarles cuál es el problema, cómo se podría enfocar y tal, pero al final son las mismas personas como nosotros que se juntan durante unos cuantos fines de semana de manera muy intensiva, y de ahí sale un aprendizaje y unas recomendaciones de la ciudadanía hacia los gobiernos locales o supralocales, ¿no? Entonces el punto es hasta qué punto esos gobiernos son capaces de que esas sugerencias sean vinculantes, ¿no? Pero ahí se puede poner presión también. Sí, pero el aprendizaje es fundamental, porque para que esas recomendaciones puedan llegar a ser vinculantes, los ciudadanos tienen que aprender el lenguaje que utilizan los administradores. O sea, que ahí hay lo que hemos perdido también es la capacidad crítica. O sea, no, la gente en general se documenta en el Twitter o se documenta en el Facebook, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi madre, que pasó por vida hace unos años, yo estaba fuera en Alemania y ella, una persona que no tenía educación, que a duras penas podía leer y escribir, ella me hacía un resumen de todos los telediarios españoles cada vez que la llamaba. Y era mejor que los periódicos que yo leía en Alemania. O sea, esa capacidad de ser crítico se ha perdido. Y eso tiene un punto muy importante en la educación. O sea, la educación que tenemos hoy en día se tiene que readaptar, pues por ejemplo, a que nuestros hijos están todo el día con los medios digitales, absorbiendo una cantidad de información que no pueden discernir enorme. Entonces, tendremos que adaptar la educación a ayudarles a que entiendan cómo discernir eso, ¿no? Entonces, tenemos ese problema, tenemos la educación, tenemos el problema de que todas nuestras necesidades están cubiertas. Entonces, bueno, pues si tenemos que hacer un esfuerzo extra para debatir estas cosas, pues a veces no lo hacemos.
Igual, Aitor, has dicho una cosa muy importante, porque además se me sabe, pero ese es nuestro... Claro, pensaba eso, por ejemplo, yo soy muy crítico con ese patrón de hay que crecer material energéticamente y constantemente, como un mantra, ¿no? Y soy economista, ¿eh? O sea, muy heterodoxo en ese sentido, pero... sí, pero esto del decrecimiento y tal, esto lo habláis vosotros porque tenéis ya de todo, ¿vale? Sí y no. Sí es cierto que nos llega la contradicción de vivir a nosotros mismos lo que estamos pasando. Sabemos que, y no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando en promedio, somos una sociedad hiperdesarrollada desde el punto de vista de acceso a consumo, tal. Y no estoy hablando de la persona, el vecino que no tiene para comer, para llegar a fin de mes. Estoy hablando del promedio. El tema de la distribución de la riqueza es otro gran melón. O los derechos, distribución de derechos, de acceso a recursos, es otro gran melón. Pero en gran parte de África, de Latinoamérica, tienen otras filosofías, por ejemplo, la filosofía del buen vivir, que hablan del buen vivir, no del tener, no del... Y yo creo que deberíamos aprender mucho también. O sea, de esas experiencias, o sea, que no son, es que estos indígenas que con taparrabos. No, no es así. O sea, tenemos una visión muy distorsionada de las personas que viven en otro sitio, que no nos relacionamos, no les entendemos. Y tenemos mucho que aprender en nuestras sociedades súper avanzadas en conocimiento de todo tipo, en otras visiones y otras maneras de entender, de relacionarse con la naturaleza, de relacionarse entre las personas, esos valores relacionales que hemos hablado antes. Y somos, desde mi punto de vista, humildemente lo digo, no queremos aprender de otros. Nos creemos que nosotros ya prácticamente lo sabemos todo y hemos pasado por todas las fases y nos cuesta mucho reconocer que otros pueden hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Y sobre todo esos que son pobres. Esos saben mejor que nosotros si son pobres, si no llegan a fin de mes, mira dónde viven. Nos cuesta muchísimo ser humildes desde ese punto de vista. Y creo que si nos fijásemos más en otras sociedades, aprendiésemos de cómo hacen, por qué hacen las cosas y tratásemos de incorporar ciertos aprendizajes y adaptarlos a nuestro... No quiere decir que ahora vamos a ser como ellos. Nosotros podemos adaptar lo que creamos, como hacemos con la tecnología japonesa. La adaptamos y hay subvenciones para traer tecnología y adaptarla aquí en educación, en sanidad. ¿Y por qué no vamos a donde esas otras sociedades y aprendemos? ¿Por qué no queremos aprender? Yo creo que nos falta humildad. Nos falta muchísima humildad y empatía. Y esos son dos valores también relacionales que los hemos perdido por completo. Nos creemos supermanes, nos creemos el ombligo del mundo. Y no es porque estemos en Bilbao, Yo soy de Vitoria, pero no es porque estemos en Bilbao. En general, en esas sociedades hiperdesarrolladas... La tolerancia, la capacidad de escuchar. O sea, en mi carrera profesional yo he pasado un periodo en el que no he estado en la ciencia, gracias a Dios. Y en ese periodo lo que más me ha reconfortado ha sido la capacidad de estar en una habitación con gente que venía de culturas muy diferentes y ayudar a que entendiéramos lo mismo todos y pudiéramos tomar una decisión colectiva a pesar de venir con perspectivas y cosmologías muy diferentes, ¿no? Lo que está hablando de una de los indígenas, pues es un aspecto muy interesante. Las culturas indígenas de Latinoamérica no comoditizan la naturaleza, es decir, todo aquello que viene de la naturaleza no es comerciable, no entra, no tiene un valor económico. Y eso, por ejemplo, se traduce, ahora sabéis que con esto de cambio climático y el comercio del carbono, el carbono, o sea, las toneladas de CO2 que emitimos valen un dinero. O sea, fijaros al límite que llegamos, ¿no? Le ponemos precio a aire. Bueno, pues por ejemplo, estas culturas no conciben en absoluto conciben eso. O sea, ellos no se niegan a poner precio a lo que les da la naturaleza. Y eso es una lección interesante, porque eso nos puede llevar a cambiar esa perspectiva que os decía antes. No es el valor del dinero, es el valor de las cosas. Es los valores intrínsecos y cómo se encajan con los valores relacionales. Pues sintiéndolo mucho, porque Lo que acabas de decir, lo que es la sociedad allí y lo que es aquí, lo que son los gobiernos. Por ejemplo, lo que
tú has dicho antes de la colta, lo tenemos aquí en España. Aquí en España al agricultor le dan dinero para que pongan, para que planten la colta. Y luego ese dinero se lo dan, pero luego lo recogen o no lo recogen. O sea, que es que no hace falta ir tan lejos cuando lo tenemos aquí. Nos vamos a quedar, porque tenemos que dar por finalizada, estamos muy a gusto y me da mucha pena que tengamos que cortar esta conversación. La verdad ha sido un placer contar con Marijose, con Unai y con todos vosotros. Os quiero agradecer tanto a vosotros dos como a vuestra participación. Ha sido un gusto estar conversando y nos quedamos con este mensaje que habéis transmitido, ¿no? Que la solución está de un modo muy importante, aunque sea un problema colaborativo, en cada uno de nosotros, ¿no? Si queremos, podemos. Pues eskerrik asko etortzeagatik. Zuri.